Igual esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestras redes, así que no va a haber inconveniente en ello. Bueno, yo soy Ricardo Sumalabia, director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy contento de estar aquí con ustedes, con esta actividad organizada con el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Amigos, amigas, ya desde hace varios años, que compartimos pues el interés en la difusión, el análisis, la investigación profunda de los estudios coreanos, tanto los estudios coreanos en sí mismos, en lo que implica la península, como también el contacto con América Latina. En esta oportunidad vamos a mostrar aquí un ciclo de conferencias que lleva por nombre K-Pop, miradas críticas y escenarios de encuentros, que nos ofrecerá dos conferencias, una que lleva por título K-Pop, miradas críticas desde la diplomacia del silencio, realizadas por Eduardo Tadeo y Enrique García, y la siguiente conferencia K-Pop, escenario de encuentros interregionales, a cargo de la investigadora Diana Gabriela Pux, a quienes agradezco por estar aquí en esta sesión virtual. Y también, por supuesto, quiero dar un especial agradecimiento a la profesora Daisy Sarabia, profesora de nuestro Centro de Estudios Orientales, y que también se encuentra ahora pues radicando en México. Así que ella ha establecido un maravilloso puente cultural, académico entre ambas instituciones. Y sin más, le dejo la palabra a Daisy para que pueda llevar adelante esta sesión, y una vez más también agradezco a los participantes, los ponentes, como a las personas que están aquí en esta sala, Zoom, como también a quienes nos verán a través de nuestras diversas plataformas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Desde luego, acá en la plataforma Zoom ya estamos también en transmisión en Facebook Live. En principio, mi agradecimiento igual a este es un evento, como verán, de K-Pop, compuesto de dos ponencias muy interesantes. Les invito desde ya a escucharlas y a emitir las preguntas o comentarios, porque se trata también de hacer un pequeño conversatorio, así que cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerla a nuestro chat de Zoom para poder recabarla hasta el final. Vamos a empezar primero con la primera ponencia, que efectivamente ya la dijo Ricardo, K-Pop, miradas críticas desde la diplomacia del silencio, que está además a cargo de mis colegas Eduardo Luciano y Enrique. Pasamos, van a ser más o menos unos 30 minutos, 35 minutos, y luego pasamos una pequeña ronda de preguntas para responder de pronto sus intereses, y luego ya pasamos a la ponencia K-Pop, escenarios de encuentros intergeneracionales, que está a cargo de mi colega Diana Gabriela Pox. Entonces, primero, empezar, nuevamente muchas gracias, igual mi agradecimiento, tanto mío como el de Ricardo, que ya lo mencionó, al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos por esta invitación, y porque dentro de todo este es un espacio interesante para poder hablar de algo muy popular, muy conocido, y que de pronto también merece tener un espacio académico, un espacio de discusión, que es el K-Pop, ¿no? La cultura pop coreana. Empiezo entonces presentando las biodatas de los primeros ponentes para que lo conozcan un poco más, y luego les voy comentando el título, ¿no? ¿Me permiten un momentito? Tenemos en primer lugar a Eduardo Luciano Tareo. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, profesor de cátedra del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor en Comunicación por la Ibero, maestro en Estudios de Asia y África por el COCMES e internacionalista por la UPAIC. Es cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos e integrante del Grupo de Estudios sobre Euroasia, de la Iniciativa para la Diplomacia Cultural en América del Norte y de la International Studies Association. Es coordinador del Comité de Teoría y Metodología de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Nuestro siguiente ponente es Luis Enrique García Jiménez. Él es licenciado en Psicología General
con maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, con la tesis Violencia intergrupal entre hombres homosexuales en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y maestría en psicoterapeuta gestal por parte de la Asociación Internacional de Escuelas de Gestal Viva. Cuenta con diplomados en gestión de la diversidad LGBTIQ+, en espacios laborales impartido por la Universidad Rey Juan Carlos en España y en elaboración de proyectos sociales impartido por Secani ABC. Además, posee estudios en estrategias y abordaje psicoeducativo de bullying en masculinidades y las masculinidades, en procesos de masculinización, en cuerpos racializados, diversidad sexual, inclusión y discriminación, entre otros. En años recientes ha trabajado como asistente de investigación en proyectos enfocados en trayectorias educativas de las juventudes LGBTIQ+, relacionados con la Universidad de Toronto y la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente se dedica a la atención psicoterapéutica con perspectiva de género enfocada a las víctimas de violencia de género y LGBTIQ+, fóbica, así como a personas que viven con condición seropositiva. Bien, entonces, repito nuevamente, el título de la primera ponencia que va a estar a cargo de Eduardo Tareo y Enrique García se titula K-Pop, miradas críticas desde la diplomacia del silencio. Sin más preámbulos, los dejo con ellos, un gusto, y pueden empezar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Daisy, muchas gracias a Ricardo por la invitación a presentar en esta serie de diálogos. Para nosotros, pues es muy motivante que se siga construyendo una conversación latinoamericana en torno a los estudios coreanos y que particularmente, como lo mencionabas, Daisy, en este tema que es popular también en el sentido de las formas de consumo, ¿no? Alrededor de este tipo también de productos culturales que se mencionan, pues ya hay toda una complejidad que nos invita a seguir pensando cuáles son esos rizomas a través de los cuales podemos explicar el K-pop como un fenómeno social mucho más complejo y en distintos niveles analíticos. Pues bueno, habiendo dicho eso, déjenme compartir mi pantalla para poder entrar de lleno a la conversación, por supuesto invitando desde ya a que si esto genera alguna inquietud, quieren hacer preguntas o comentarios, por favor los vayan anotando. Bueno, como ya se ha mencionado, el título de la ponencia es K-Pop, miradas críticas desde la diplomacia del silencio, y aquí hemos agregado un subtítulo cuando la creación del poder suave esconde violencias estructurales. Cabe mencionar que este es un proyecto que está siendo desarrollado por mi colega y amigo Enrique García y por mí, en donde estamos tratando, bueno, estamos acuñando este concepto de diplomacia del silencio para explicar una de las múltiples interpretaciones que puede tener K-pop como fenómeno social. Justo con la descripción de los perfiles que acaban de escuchar, pues creo que se nota bastante claro que hay una colaboración interdisciplinaria, ¿no? Que atraviesa justamente las relaciones internacionales, los estudios críticos, los estudios de género y las perspectivas. Me parece también en algún punto, ¿no? Se asoman las perspectivas queer en la reflexión que estamos construyendo. Y bueno, particularmente algo que nos interesaba de sobremanera es observar cómo en el fenómeno del K-pop están surgiendo no solamente impactos que benefician a los gobiernos, en este caso al gobierno surcoreano, en el proceso de difusión y de fomento del consumo de este tipo de género, sino también las implicaciones sociales que hay de esta propia acción gubernamental de difusión a nivel internacional, leyéndolo, por supuesto, en una clave también estructural, ¿no? Sobre justamente cómo hay industrias económicas importantes que se alinean con el poder político y que tienen resultados sobre los cuerpos, las personas y las violencias, en este caso, que se ejercen sobre diferentes sujetos. Entonces, tomando esto en consideración, como preámbulo, me gustaría comentar que una de las principales, me parece, discusiones, un lugar común en torno
al K-pop es el entendimiento de que forma parte de esta ola coreana, que seguramente ustedes conocen la audiencia muy bien, el llamado Hallyu, ¿no? Que ha sido sumamente estudiado. Hoy en día creo que es uno de los, pues sí, objetos de estudio más comunes en general cuando se habla del tema de la cultura popular y particularmente a partir de este concepto del poder suave, ¿no? Que como ubicarán, pues es un concepto generado desde la Academia Estadounidense de Relaciones Internacionales, más específicamente de un asesor del gobierno estadounidense que es académico también, Joseph Nye, y que estaba preocupado en su momento por observar cómo podía generarse otro tipo de poder que de alguna forma posicionara a los Estados Unidos ante las audiencias internacionales. O sea, al final, algo que no se nos debe olvidar de esa reflexión es que aunque sea un tipo de recurso que no necesariamente implica el uso de la fuerza, sí implica el uso del poder. Y esta palabra es muy importante porque justo se vincula con lo que eventualmente nos vamos a nosotros proponer, que es justamente el estudio de las violencias alrededor del fenómeno del K-pop. Entonces, bueno, regresando al asunto, es muy conocido que para Corea del Sur ha sido importante posicionar diferentes elementos característicos de lo surcoreano a nivel internacional para gestionar su imagen global y en ese sentido construir poder suave y aplicarlo con las audiencias internacionales. Ha utilizado, aquí sí bajo el concepto de poder suave podemos argumentarlo, la política exterior, los valores políticos y la cultura como elementos de posicionamiento internacional. En el discurso, y esto también es relevante, de ser una potencia media, pero que está globalmente siendo responsable con, digamos, las audiencias internacionales y los grandes temas. O sea, Corea del Sur se posiciona como una aliada de los buenos temas globales, ¿no? Y en ese sentido también promueve su cultura en esa clave. Observamos en esta lógica que el Hallyu se presenta como una estrategia globalizada para construir un acercamiento con las audiencias internacionales a partir justamente de la difusión y el involucramiento del fandom en las dinámicas asociadas con el K-pop, que es la herramienta más importante para generar atracción en América Latina, quiero decir, ante la audiencia internacional. Y cuando hablamos de atracción, aquí nos estamos refiriendo pues al gran porcentaje de consumos de productos culturales surcoreanos que hay en la región, que pues también se refleja esto en el importante número de grupos de fandom que existen, ¿no? En el espacio latinoamericano y su actividad además a nivel no solamente de los espacios físicos, sino también de los espacios digitales. Finalmente, lo que observamos es que esta idea de poder suave coreano, pues es una manera de construir un poder desde el Estado que utiliza esta capacidad de seducción para simbólicamente atraer a sujetos, presentar una estética surcoreana, pero que lo hace con un propósito también de carácter económico, que es algo que por lo general se deja de lado en la discusión, ¿no? El carácter económico es primordial, el poder suave, digamos, la construcción del poder suave utilizando el K-pop es un mecanismo o un medio para otros intereses, digamos, de carácter económico capitalistas. Ahora, tomando esto en consideración, pues bueno, claramente hay un ritmo en el crecimiento de la industria del K-pop en América Latina, hay una presencia particularmente importante digamos, de la venta de productos culturales coreanos en países como México, Brasil, Perú, Chile y Argentina, que bueno, es muy claro para la interpretación del fenómeno que todas estas son economías emergentes y que es particularmente en economías emergentes donde el nivel de consumo se ha incrementado por parte de digamos, de un cierto sector de la población que también se posicionan los productos culturales vinculados con el K-pop. Claramente hay un entendimiento en la estrategia de la industria como tal del K-pop, un entendimiento del ecosistema comunicativo global contemporáneo. Uno de los que fueran de los asesores más importantes de YouTube, Robert Kinsey, reconocía desde ya
que justamente el K-pop ha sabido posicionarse en plataformas como YouTube y otras más, desde las cuales ha logrado captar pues, la atención pues, internacional, ¿no? Poniendo a ciertos artistas en la lupa global o convirtiendo ciertos productos culturales, videos y demás en productos icónicos en el consumo internacional en estas plataformas. Finalmente, algo que también ubicamos es que en esta lógica de la industria capitalista como un rasgo del K-pop, pues hay beneficios cruzados con otro tipo de industrias, ¿no? Hay, por supuesto, un vínculo con la cuestión del turismo internacional, con la cuestión de la industria de la belleza, que se ha vuelto también muy importante en la región latinoamericana, y por supuesto con la comida coreana que se va posicionando también desde la parte tradicional, pero también desde las propuestas fusión. Ustedes seguramente ubicarán en los distintos países donde están que cada vez empiezan a surgir propuestas más alternativas de comida coreana o comida más contemporánea que empieza a ser dirigida a un público con una mayor capacidad adquisitiva, ¿no? Lo cual es un rasgo justamente de la capitalización del fenómeno cultural coreano. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la preocupación de desarrollar una discusión en torno a cómo las violencias atraviesan justamente el fenómeno del K-pop? Y aquí es en donde reiteramos justamente que hay relaciones capitalistas que un poco están en el subtexto de la industria cultural y que justamente por la imbricación que hay entre estas dinámicas capitalistas con dinámicas de carácter político, se ocultan de alguna manera y se silencian de alguna forma también violencias que están persistentes, ¿no? A lo largo de esta trayectoria del K-pop como industria. Entonces, hemos desarrollado un concepto de la diplomacia del silencio, Enrique García y yo, que voy a leer para citar de manera directa y que pueda entenderse más lo que estamos buscando, ¿no? La diplomacia del silencio consiste en un conjunto de estrategias diplomáticas por parte de un gobierno que tiene el objetivo de ratificar una reputación positiva, crear una buena imagen global y reiterar la defensa de la agenda progresista internacional a través de recursos del poder suave como la cultura, la educación, la política exterior o los valores políticos. A su vez, conlleva la invisibilización deliberada por parte del Estado de sus conflictos y problemas sociales internos, a fin de mantener sus privilegios en las relaciones capitalistas internacionales. Esta forma diplomática es una expresión de las violencias estructurales por omisión ejercidas por distintos integrantes de instituciones estatales y no estatales que forman parte del pacto cis-heteropatriarcal capitalista, quienes actúan en ámbitos nacionales e internacionales e inciden en las consecuencias que sufren los sujetos periféricos, particularmente mujeres y disidentes sexuales. Con la diplomacia del silencio, justamente lo que estamos intentando denotar es cómo hay violencias ejercidas que de alguna forma son silenciadas o que no se comentan o que se ocultan deliberadamente, tanto entre quienes participan de la industria, de la producción, digamos, de los materiales del K-pop, como pueden ser los idols, las disqueras y demás, en donde se ejercen diversas formas de violencia y en donde los idols se presentan como productos culturales manufacturados, cuando hoy sabemos que hay costos, ¿no? Personales, individuales y sociales muy importantes para ellos, y las violencias también ejercidas hacia ellos, ella se ve de alguna forma silenciada, paradójicamente, por el potencial de atracción que tienen los productos que crean, ¿no? Culturales que son consumidos en el exterior. Entonces, esta figura, por ejemplo, de los idols como embajadores culturales es muy importante porque establecen o se alinean con el objetivo más político capitalista del gobierno surcoreano, pero dejan de lado, digamos, la dimensión más personal y la dimensión social, pues, de estas personas que participan de la industria. Eh, Justamente hay una violencia en la industria del K-pop y que se inserta en una violencia más general, ¿no? En la sociedad surcoreana, que ha generado algunas disputas públicas entre algunos idols y la industria propiamente, que creo que eso es un elemento que hay que notar, que no solamente los idols están como espectadores, ¿no? O generan elementos para el consumo
cultural de las audiencias en clave de K-pop, sino también tienen agenciamiento y también tienen algunas expresiones de resistencia en este proceso. Pero bueno, para complejizar un poco más la cuestión, aquí voy a ceder la palabra a mi colega Enrique para que nos adentre un poco más en otros fenómenos asociados justamente con los idols y la implicación que tiene, digamos, ciertas prácticas en esta lógica de la propia industria cultural. Hola, buenas tardes. Soy Enrique, un gusto. Pues sí, mira, desde la cuestión de la industria cultural, como viéndolo desde los estudios culturales, algo que no mencionaron fue que, bueno, es que yo envié también esa reseña ya un poco vieja. Estoy estudiando el doctorado, estoy estudiando pornografía gay y particularmente me está interesando cómo las representaciones pueden servir para, pues, no, obviamente no es un lavado de cerebro, pero sí ayuda mucho a la construcción de la identidad. El hecho de ser expuestos a diferentes manifestaciones de diferentes tipos, ¿no? Y entonces, a partir del estudio de toda esta diferenciación de representaciones de las diferentes formas de idol que hay, por ejemplo, allá afuera, particularmente me llamó la atención, pues si te pones una perspectiva de género, ¿no? Con una perspectiva medio de colonial, desde una perspectiva queer también, pero queer con C, ¿no? Como esta que denota también las relaciones del norte global y el sur global. Y pues justamente hablando de la cuestión internacional capitalista, pues eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? El K-pop, pues yo me he dado cuenta de que hay varias formas de ser y de presentar el cuerpo, los movimientos, las coreografías, que se han sexualizado y se han racializado un montón. Hemos tenido discusiones con Eduardo, ¿no? Sobre cómo dentro de la misma cultura surcoreana, tengo entendido, no sé, no quiero ofender a nadie, honestamente, o sea, sí me gusta, pero no soy tan estudioso como Eduardo de ello, hay una cierta tendencia hacia los cuerpos más blancos, ¿no? O sea, como hay una racialización constante y entonces esto junto con la sexualización o una presentación del cuerpo femenino o feminizado dentro de la industria que es más sexual, ¿no? Yo empecé a escuchar K-pop, por ejemplo, en el 2008, 2009, y yo me acuerdo que las idols de ese entonces eran como más aniñadas, no sé si ustedes me entienden desde ahí. Em, Usaban como colores más pastel, sí había una cuestión sexual, pero era como de la niña de ballet, por ejemplo, ¿no? O moños, o color rosa, muy así, muy afeminado, muy desexualizado. Y a partir, curiosamente, de el Gangnam Style, que fue como el boom de todas las representaciones surcoreanas, que ya estaban bastante afamadas, pero fue como se mundializó esa canción y fue, wow, ¿no? Un impacto cultural muy fuerte. En el, no sé si se acuerdan, pero en el video se presenta Hyuna, o sea, la cantante también, ¿no? Y entonces, a partir de la representación de Hyuna y que se mundializó y se hizo internacional esa representación, más gente alrededor del mundo la pudo ver, se impulsó una figura de idol que es más sexual, ¿no? Que el sexo, justo como viene aquí en la diapositiva, el sexo y el cuerpo se transforman en una mercancía que genera placer visual y a partir de su valor erótico puedo capitalizar, ¿no? Y entonces, a partir de qué tan atractiva se convierta esta idol ante los ojos de Occidente y del mundo, puede jalar más capital, por ejemplo, para son más explotables, por así decirlo, por la industria, ¿no? Es también sabido que pues se hace todo un proceso de casting, de entrenamiento, escolarización casi que, ¿no? De estas figuras y pues también se promueven ciertos estándares de belleza, porque luego las idols, como en Occidente, están relacionadas con marcas relacionadas con el cuidado personal, ¿no? Eh, Cosméticos, mascarillas, todo este tipo de cuestiones muy relacionado con este target, ¿no? Como siempre en las representaciones visuales, la representación femenina más sexualizada es pionera.
siempre va a ir primero porque vivimos en un mundo patriarcal que le interesa ver ese tipo de figura, ¿no? Y entonces, después de esa, siempre va la del hombre. Y en el caso de los hombres en el K-pop, hay una tendencia también bastante fuerte que con el grupo BTS se ha ido como popular. Empezó, por así decirlo, y se fue popularizando, pero a partir de eso salieron otros cantantes, tanto en individual como en colectivo, a representar diferentes formas de masculinidad. También el Gangnam Style fue una gran influencia, porque si tú ves el video, realmente es como muy misógino todo lo que pasa. Si tú te pones desde una perspectiva de género, o sea, está maltratando a la chica. Hay un montón de cosas como que reflejan cierto aspecto también de la cultura surcoreana, que casi no se habla. Por eso estamos hablando de diplomacia del silencio. Es como hablar de cosas que son incómodas, incluso hablarlo dentro de estas sociedades, ¿no? Y entonces el cuerpo del hombre también es más desde la vista occidental. Ya se permiten los tatuajes. Antes era así como, no, tiene que estar la piel blanca, pulida, presentable como porcelana, ¿no? Y ahorita ya hay tatuajes, ya son más musculados. También la industria del K-pop está muy relacionada ahorita con la erotización del cuerpo asiático dentro de la pornografía gay. Ha habido un boom de actores asiáticos dentro de lo hegemónico, porque precisamente pues nos presenta este capitalismo gonzo, que es un concepto que estoy desarrollando en el doctorado, ¿no? Y justamente a partir de estas formas de vender el cuerpo, pues existen un montón de políticas y actos que pueden ser de agenciamiento, o sea, como la voluntad individual tiene que ver, o también puede ser como del otro frente, donde hay un colectivo que me presiona a consumir ciertas figuras del K-pop, ¿no? Y entonces por ahí es como que estábamos interesados también en ver cómo es que se distribuye y se consume en masa ciertos idols, ¿no? Tendríamos que, por ejemplo, Stray Kids va a venir a México, ¿no? Y es como, ¡pum!, todas las redes sociales que yo sigo de K-pop, por ejemplo, pues está eso, ¿no? O sea, como van a venir y ya hay memes, ya hay toda una memificación en internet sobre eso. Y pues estaría padre ver cómo se va dando esto en diferentes redes sociales, como para que vayamos pensando un poco en la metodología, ¿no? De cómo le vamos a llegar a este asunto. Y algo muy importante es que todo este asunto de la erotización, hipersexualización, racialización, incluso también la presencia y ya idols abiertamente LGBT, ¿no? Pero hasta cierto punto también como no tan, o sea, como es lo que les decía del queer consent, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva latinoamericana, desde la perspectiva de las personas indígenas, por ejemplo, ver estos idols, ¿qué me representa? O sea, como, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver conmigo, ¿no? ¿Cómo yo me quiero parecer o no me quiero parecer, ¿no? A todo esto. Y entonces, todo este fenómeno de sexualización es parte de algo que ya se ha platicado dentro de la industria del porno, de esta autora Pa Sonnen, se escribe Pa Sonnen, que habla de la pornificación cultural, como desde los años 70, con el boom de la pornografía en VHS, que ya la podías ver en tu casa, en la privacidad de tu casa, ¿no? Y que era legal su producción, o sea, que se volvió legal en todo el mundo, pues hubo un proceso donde varios símbolos de la pornografía se trasladan a la cultura de masas, ¿no? Hablando de revistas, hablando de programas de televisión, donde la figura de la mujer es sexualizada, o sea, hasta se puede, hay muchos ejemplos de eso dentro de los estudios feministas, de, por ejemplo, vendo un labial y entonces ese labial y unos labios así como muy exagerados, muy suculentos, ¿no? Entre comillas, muy con gloss, o sea, como ciertos arquetipos que ya tenemos bastante incrustados culturalmente y que los perpetuamos de generación en generación alrededor de lo que es sexualmente atrayente, ¿no? Lo que tiene valor erótico, que les decía yo al principio. Y entonces nos hemos dado cuenta, bueno, yo me he percatado de que hay varios de esos símbolos dentro de la industria del K-pop y que todo esto está condicionado mucho por el género de la persona que está interpretando esto, de la raza, de la edad y de la orientación sexual.
La siguiente, porfis. Y bueno, si se dan cuenta, pues suena como muy loco todo esto, ¿no? Y justamente lo interesante es cómo Eduardo y yo hemos podido platicar de esto y verlo, él lo ve desde un nivel muy macro, ¿no? Como internacional, estructuras de poder político, económico y no sé qué. Y yo también lo veo así, pero desde el individuo que está consumiendo esto, ¿no? Como, bueno, y cómo todo lo que está pasando aquí arriba tiene que ver con lo que acaba abajo, ¿no? Y para hablar de esto me voy a poner más complejo todavía, espero no complicado, sino complejo, porque desde una perspectiva filosófica y psicológica, que está muy trabajada ahorita, por ejemplo, por Byung-Chul Han, ¿no? Pues nos damos cuenta de que todo esto que estamos hablando teóricamente se puede relacionar con dos conceptos y nosotros estamos proponiendo uno que ya existe, pero que puede ayudar justamente a cuestionar o sea, a mí me encantaría ver, por ejemplo, gente que cuestione lo que está consumiendo. O sea, sí me gusta el K-pop, pero hay cosas que no me gustan tanto de, ¿no? Y justamente de notar eso tendrá que ver con nuestra metodología que voy a explicar más adelante. Entonces, son dos conceptos. El primero de ellos es uno que desarrolla Byung-Chul Han, un famoso filósofo surcoreano, que nos habla de las psicopolíticas, ¿no? Así como hay políticas económicas, hay políticas educativas, hay políticas sociales, hay políticas psicológicas, nos dice este autor, ¿no? Y nos habla justamente de un poder suave, que es ahí donde hacemos la conexión, Eduardo y yo creo, uno de los tantos puentes. El poder suave posibilita, de acuerdo con este autor, el gobierno del alma, o sea, es decir, lo que está dentro de cada individuo, lo que es cada quien que no me hace otra persona diferente. Yo, por ejemplo, soy Enrique, pero más allá de mi nombre, o sea, mi nombre es como se refieren a mí, pero ese mí, mi mismidad, tiene una historia muy particular y muy diferente a todas las personas que me están viendo aquí. Sin embargo, aquí estamos diciendo que hay una influencia a partir de políticas psicológicas que podrían estarse transmitiendo a través del K-pop, ¿no? Para manipularnos hasta cierto punto, influenciarnos. No, por eso dije al principio, esto no es lavado de cerebro, a nadie le pueden lavar el cerebro, pero lo que sí pueden hacer es presentarte un modelo repetido 100 veces para que tú vivas en una burbujita tal vez, donde pienses que eso es lo único que existe, ¿no? Eso pasa mucho en los productos culturales de Occidente. Por ejemplo, ¿cuántas películas hay de temática LGBT? ¿Y cuántas películas hay, aunque la temática no tenga que ver con romance, al menos una relación o un romance heterosexual? Y luego piensen cuáles son los cuerpos que figuran en esos romances. Generalmente son blancos. Muy rara vez van a ver algo que tenga que ver con negritud o con pieles morenas, por ejemplo. Es más, y si las existe, es como la cuestión medio esclavista del blanco con la persona de color o la blanca con la persona de color, ¿no? Y entonces, esto justamente es importante que lo hablemos porque vivimos en un mundo de representaciones digitales ahora, porque ya no es tu VHS, ya no es tan análogo, es más bien digital, ¿no? Lo puedes consumir hasta en TikTok y tienes a tu artista favorito de K-pop que se parece al otro, que se parece al otro, no tanto por una cuestión racista, ¿no? Sino porque están vestidos casi igual, usan estilos de cabello que sí los diferencian, pero al mismo tiempo, si una persona que no consume K-pop te va a decir, ah, ese peinado es como de Surcorea, ¿no? O sea, ya es una figura detectable, vaya, ¿no? Y entonces, a partir de esto, justamente también estamos pensando que como una psicopolítica, existe también un régimen live a través de estas representaciones que utiliza a las representaciones audiovisuales tanto para gobernar las emociones, o sea, Bill Chung Han nos habla como del pensamiento, ¿no? De lo cognitivo, que nos haga pensar de ciertas maneras que tiene implicaciones políticas, económicas y culturales. Valencia nos habla de un aspecto emocional, o sea, me genera ganas de ir a ver el concierto, ¿no? Es como una euforia así, sí, voy a ahorrar el dinero y voy a ir,
¿no? O te enteras de que algo pasó con tu idol favorito y te pones muy triste y lloras y te involucras, ¿no? O sucede algo y negativo a tu idol favorito y te enojas, ¿no? Y luego se ha sabido de, por ejemplo, fans de BTS que tiran cuentas o también se organizan para hacer cosas positivas y ayudar a alguien, ¿no? Por ejemplo, o sea, la organización social dentro de los fandoms estaría muy relacionado con esto del régimen live, ¿no? Y también aquí hay que mantenernos muy atentos, atentas, atentes, porque no estoy hablando de un lavado de cerebro ni un lavado de corazón, simplemente hay una influencia que en muchas ocasiones también genera fanatización o como una onda ahí medio de derecha, en donde hay un gusto por la violencia y el autoritarismo. Pensando, por ejemplo, en la serie House of Cards, Valencia Triana, que es la creadora de este concepto, nos dice cómo a partir de eso se ha erotizado una figura política como la de Donald Trump, ¿no? O sea, esa serie salió antes de que Donald Trump fuera presidente y Valencia Triana nos dice, o sea, ya había un modelo de Donald Trump en la tele, ¿no? En Netflix. Y a partir de ese, mucha gente empezó a pensar, ay, me encantaría un presidente así. Y mucha gente empezaría a pensar, no, qué loco, este tipo no es súper manipulador y no sé qué. Y luego viene Donald Trump, que es un tipo de verdad que se postula a la presidencia y pues dividió completamente la audiencia. Probablemente la que vio House of Cards dirá, mira, ya lo reconocí, voy a votar por él. O no, no voy a votar por él porque es como el de House of Cards. O sea, las representaciones se convierten en una referencia, ¿no? Y entonces, también desde esta posibilidad de que no seamos un lavado de coco o un lavado de emociones también, existe un concepto que es el cuerpo sin órganos de Deleuze, que es un famoso filósofo y también trabajó mucho con Guattari y era psicólogo. No me acuerdo cuál era psicólogo y cuál es filósofo ahorita en este momento, pero trabajaban mucho desde la cuestión de la filosofía y la psicología y nos presentan el cuerpo sin órganos. ¿Qué es el cuerpo sin órganos? Lo voy a tratar de explicar lo más sencillo y después lo vamos complejizando. El cuerpo sin órganos, para quien no sepa, ellos se basan en la genética y los trabajos de la biología para entender que antes de las primeras 8 semanas o 28 semanas, el cigoto o feto, no me acuerdo muy bien en cuál etapa, todavía no tiene sexo y es un cuerpo, porque ya tiene forma, no es una como apéndice de la madre, sino que ya empieza a tener una forma, por eso es después de los 3 meses, por ejemplo, que se permite el aborto y ese tipo de cosas ya no se permite tanto. Ay, perdón, nos quedan pocos tiempos, lo siento. Entonces, ese cuerpo tiene muchas posibilidades de crecer y de cambiar debido a la programación que tiene o no. Y entonces, a partir de ese cuerpo hay muchas posibilidades de radicalizar qué nos gusta y qué no nos gusta, de defender voluntariamente algo o a un idol, por ejemplo, o también de cuestionar la metanarrativa que me está queriendo vender, como estamos haciendo precisamente con todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Estamos cuestionando cuál es la metanarrativa del K-pop y esa metanarrativa, quién la está promoviendo o qué intereses particulares pueden estar detrás de todo este régimen live, detrás de todas estas psicopolíticas. Siguiente, porfis. Ya es la última, lo juro. Y pues es la metodología. La metodología, pues nos estamos basando desde si se habrán dado cuenta, pues todos estos indicadores que podría yo estar investigando dentro de las imágenes o de los contenidos, pues tiene que ver con cuestiones de género, cuestiones raciales, cuestiones etarias incluso, donde podemos nosotros analizar diferentes símbolos e interpretarlos para descubrir cuál es la metanarrativa que está dentro de estos productos y ver cómo se correlaciona con el gobierno surcoreano, la industria del K-pop y el K-fandom, o sea, ver esta como vinculación, ¿no? A partir de lo que consume el individuo y desde el punto de vista del individuo, así como desde el análisis de las políticas estatales sobre el K-pop, entendemos, ¿no?
pues dilucidar esta situación. Digamos que lo vamos a tomar desde dos focos diferentes. Ya hicimos un análisis histórico, ya estamos en la cuestión de la ontología, por así decirlo, y lo que nos falta es hacer la encuesta. Queremos empezar ya desde el análisis, lanzar una encuesta online, interactiva, para diferentes grupos de fandom que encontremos o que nos tenemos que ver cuáles, ¿no? Tenemos que ver los que tengan, por ejemplo, mayor presencia en internet, ese tipo de cuestiones, para lanzar la encuesta, pedir permiso, autorización, obviamente, a las personas que son dueñas de las páginas, y a partir de eso, también analizar qué tipo de contenidos se comparten dentro de estas páginas y plataformas virtuales. Entre lo que vayamos viendo y que nos vaya, o sea, como qué indicadores van saliendo, qué tipo de fans hay, por ejemplo, qué artistas son los que siguen más, cómo se presentan estos artistas, ¿hay sexualización o no hay sexualización? O sea, como tenemos que ver todo esto, pretendemos hacer entrevistas a profundidad. No hay un número mágico, pero pues tal vez unas 36 estarían bien, y precisamente preguntarles cosas sobre qué saben sobre la industria del K-pop, qué saben sobre eventos, los videos, cómo se producen, todo ese rollo, qué saben también sobre el activismo que realizan su fandom y qué activismo realizan también ellos, ellas. ¿Cuál es su identidad como K-fan, por ejemplo? Le estamos diciendo K-fan porque me pareció, es bonito también, ¿no? Creo, con Luciano lo hemos pensado. El K-fan, así como los diferentes factores socioculturales que presentan en su cuerpo y cómo esto puede afectar sus dinámicas grupales, ¿no? Y justamente para el análisis de las dinámicas grupales sería interesante ver qué normatividades hay, cuáles son los apoyos que se brindan, si hay prejuicios, si hay discriminación, si hay victimización, bullying u otros tipos de violencia, ¿no? Luego en muchos grupos de Facebook de jóvenes, muchos se animan a compartir experiencias personales que están pasando en casa y piden ayuda, por ejemplo. Entonces, sería muy interesante ver cómo se relaciona todo eso. Y finalmente, pues ahondar en las cuestiones de resiliencia, de regulación emocional, los insights que han tenido a partir de, por ejemplo, la salida del closet de cierto idol, ¿no? O de que esta idol se empezó a sexualizar más y entonces ella me ayudó, o sea, porque luego se piensa como una cuestión negativa, ¿no? Pero sí puede ser, ella me ayudó a apropiarme de mi propio cuerpo y a sentirme femenina porque me empecé a vestir como ella. Entonces, ese tipo de cosas serían bien interesantes también ver, las relaciones de cuidado, las comunicaciones, si hay algún tipo de afirmación racial o de género, o sea, como, ay, mira, esto se te ve muy lindo o te ves muy bien así, así. ¿Qué afectos se crean? Porque incluso en estos grupos también hay relaciones de pareja a distancia a veces, ¿no? De país a país. Y pues justamente también ver cómo se articulan todas estas cosas con los subjetivos contenidos que estamos relacionando, ¿no? Entonces son como tres áreas que están interrelacionadas. Quiero pensar que es como macro, meso y micro. Y pues eso es lo que estamos pensando. Entonces, siguiente diapositiva. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta sobre método también, si tienen alguna sugerencia, yo creo que no estaría de más. Es un proyecto que llevamos pensando en un buen rato y ya lo queremos aterrizar y hacer. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, no sé ustedes. Y pues ya les dejo la palabra porque creo que hasta me pasé. Muchas gracias, Eduardo, Enrique. Voy a encender mi cámara. Gracias, ha estado muy interesante. Bueno, vamos a pasar una breve ronda de preguntas, ¿no? Comentarios, preguntas en torno a lo que han expuesto aquí mis compañeros, de un tema además muy interesante, que es esta diplomacia del silencio, que como verán tiene muchos temas a veces polémicos, en lo que... ajá, creo que ya, no sé, voy a ver creo que tengo uno acá. A ver, ok, mire, justo llego, muchas gracias. Tengo un comentario de Helmer, ¿no? Me dice, buenas noches, profesores, mi nombre es Helmer, soy del Brasil. ¿Cómo podrían los fans del K-pop, ¿no? Los K-popers, identificar la relación entre el K-pop y las políticas culturales del estado de Corea del Sur?
Otra pregunta que tiene él también dice, ¿y podrían especificar más sobre las plataformas online que forman parte de la metodología? Y otra pregunta más así, como que si tienen algún artículo, ¿no? Como parte de ustedes, de su trabajo. Eso. Pues no sé si igual empiezo yo a decir algunas cosas y ya vamos construyendo la conversación. Muchas gracias por el comentario y las preguntas, Helmer. Lo primero, creo que voy a contestar primero la última, ¿no? Si tenemos algún artículo publicado, porque creo que esa es la que va más al punto con este proyecto. Tenemos, tanto Enrique como yo, artículos publicados en la cuestión tanto de género como de la discusión de la diplomacia pública y cultural, ¿no? En mi caso más específicamente de Corea del Sur. Pero este artículo con la temática que hemos presentado, en realidad lo que estamos esperando, si todo marcha como lo tenemos planeado, es que justamente se haga publicado en un número especial este año. Y es ahí donde vamos a lanzar, claro que sí podemos compartir nuestros perfiles con las publicaciones, donde vamos a lanzar la propuesta conceptual, teórica y aplicada, ¿no? De lo que estamos diseñando en este proyecto. Entonces, sobre este tema, apenas vamos a publicar. Este es, digamos, un avance de la investigación, lo que estamos presentando, pero bueno, podemos compartirles con mucho gusto por ahí los espacios en donde pueden encontrar algunas de nuestras publicaciones o referencias, ¿no? Si quisieran indagar un poco más en lo que hemos estado trabajando. Y quizá me voy a centrar en la primera pregunta. ¿Cómo podrían los fans del K-pop identificar la relación entre el K-pop y las políticas culturales del Estado surcoreano, ¿no? Eh, yo creo que hay diversas estrategias, ¿no? Posibles para responder a este interrogante. Lo primero que hay que decir es que ya por ley existe un proyecto de diplomacia pública del gobierno surcoreano que requiere que haya un plan de trabajo anual con objetivos específicos, con un programa operativo, ¿no? De esos proyectos de promoción de la cultura coreana y que inclusive hay reportes que tienen que entregar con cierta regularidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ya el propio gobierno surcoreano tiene en sus reportes gubernamentales de trabajo anual información vinculada a las acciones en donde el K-pop y sus políticas culturales son importantes y son aplicadas en diferentes rubros. Yo creo que si uno consulta justamente estos reportes anuales del gobierno, ya sea del Ministerio de Cultura, ya sea del Ministerio de Relaciones Exteriores, o ya sea, ¿no? Del departamento encargado de diplomacia pública, podríamos encontrar alguna respuesta, ¿no? Sobre lo que está haciendo en lo particular. Otra cuestión que creo que puede servirnos desde América Latina es justamente consultar lo que ya se ha escrito por parte de investigadores en la región. Como ya se ha mencionado, no es un tema necesariamente nuevo, ¿no? El estudio del K-pop. Y justo lo que han hecho de una muy buena manera investigadores en Argentina, Colombia, Perú, México, Brasil, ha sido identificar las estrategias localizadas del uso del K-pop como mecanismo de creación del poder suave. Hay un libro reciente, a lo mejor por aquí Gaby se acuerda del título en particular, pero de una colega argentina que recupera muy bien las políticas culturales del gobierno surcoreano en América Latina. Ahorita se me ha ido, perdón, el nombre, si ¿No me será acuerdo. Bárbara Baboleo? Bárbara Babolio sí, pero hay otra colega, Paula Ladevito. Paula Ladevito ha publicado un libro que vale la pena mucho revisar en términos de las políticas culturales en América Latina. Yo creo que al menos estos dos elementos o fuentes de consulta son primordiales como para acercarse a conocer las políticas culturales. Pero yo creo que la visión, digamos, más crítica para acercarse a esas políticas viene justo de la reflexión también personal y colectiva de qué significa, como decía Enrique, el consumo, ¿no? Y cómo nos toca también esto que estamos consumiendo y la forma en la que nos hemos apropiado, ¿no? Del propio consumo y lo reflejamos en la manera en la que interactuamos con nosotros o nos posicionamos en este caso respecto a Corea del Sur, ¿no? Que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Algo que vemos justamente o que hemos indagado de manera preliminar
es que los grupos de fandom, por ejemplo, en América Latina, se han pronunciado a veces frente a autoridades o líderes que han mostrado posturas conservadoras o, si se quiere, autoritarias, no solo en América Latina, sino en otras partes, ¿no?, del continente. Pero hay muy poca crítica acerca del gobierno surcoreano y las malas acciones, por ejemplo, políticas o gubernamentales, ¿no? Entonces, es un proceso definitivamente que tiene que surgir, me parece, de la conversación. Yo creo que es parte justamente de ir abriendo la puerta también a la autorreflexión y al autoconocimiento en esos procesos de consumo. Pero ahí lo dejo. Yo creo que, no sé si Enrique, tú quisieras también aportar algo. También me gustaría, bueno, yo estoy inscrito al menos, por ejemplo, en páginas donde pues se muestran este tipo de noticias, ¿no? Lo que dice Eduardo, ¿no? O sea, de que cierto idol o cierto grupo de idols se desintegra, ¿no? Y luego dicen como a veces las razones de por qué. No profundizan mucho. Cuando me he metido, o sea, es como, no, algo de, no sé, algo que pasó en la disquera, ¿no? Y a partir de estas noticias, las noticias también son representaciones, son formas de pensar que se proyectan allá hacia afuera, ¿no? Y que a partir de eso alguien más puede interpretar de alguna forma particular la realidad, influenciada en muchas ocasiones si esta persona no se nutre de otro tipo de documentos con los cuales pueda hacer un análisis crítico, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que hay gente como yo también en los fandoms que hace esto, o sea, que se informa y todo este rollo. Sin embargo, también sería interesante ver quién no se informa y quién, o sea, cuál es la mirada sesgada que podría haber respecto a este tipo de eventos, ¿no? O sobre cierta figura particular. Por ejemplo, les decía lo de los Stray Kids, está súper así en boom ahorita, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué piensan de los Stray Kids? ¿Por qué los van a ir a ver? ¿Qué es lo que les atrae de este grupo en particular? ¿Qué valores representan? ¿Y qué valores particulares de la cultura surcoreana? O sea, que la gente que no es de Surcorea o que no se asume como surcoreana, identifica como surcoreano ya. O sea, que dicen, no es que los surcoreanos son muy así, es que no, los surcoreanos son muy asá. Y entonces ver si eso está relacionado con una identidad nacional, por ejemplo, ahí también se puede distinguir como esta interrelación y a partir de eso ver esto, ¿no? Entonces, por eso el análisis de contenidos va a ser importante, porque a partir de los contenidos vamos a poder saber el referente cultural, ¿no? De lo que están viendo, o sea, vamos a tener todas las formas de identificación y a veces ni siquiera eso es suficiente porque luego la misma agencia de los individuos te comenta a alguien que no habías visto o algún grupo donde no habías visto, ¿no? Y tal vez para responder un poco más que plataformas online, no es casualidad que TikTok sea la plataforma más descargable, hasta descargada y descargable hasta la fecha, ¿no? Y la ventaja de TikTok es que tú puedes entrar, o sea, el buscador es maravilloso, o sea, en dos, tres palabras, no sabes muy bien cómo se llamaba el video, pero puedes poner mujer borracha banqueta y te aparece el video que estaba en tu cabeza, o sea, tiene una sensibilidad y una lectura de metadatos de tu propio celular, porque ya lo viste, entonces busca en tu celular casi que lo que ya viste, ¿no? Y lo refleja allá afuera. Y entonces es justamente lo que sería interesante ver, ¿no? A partir de de cosas que hemos visto, por ejemplo, de las noticias que vayamos analizando de estos contenidos, vamos a poder también retroalimentar esa fuente de información a partir de principalmente TikTok, por su presencia en Asia también, que es muy importante, y también la presencia creciente que ha tenido en Latinoamérica. O sea, TikTok yo creo que ya en todos lados también se ha hecho como cultura de masas, ¿no? También hemos pensado en Facebook, porque Facebook es como donde están tanto las páginas más antiguas, o sea, que ya tienen una cultura digital formada y muy particular de cierta página, como también, pues es una forma más pasiva de relacionarse con este contenido. O sea, yo decido cuándo entrar a la página, ver qué hay, hasta dónde consumir. Y luego TikTok tiene una cuestión que produce serotonina y dopamina en el cerebro cada vez que cambias y que te gusta algo. Y entonces eso promueve un consumo más rápido y más voraz de estos contenidos. Entonces, más o menos espero haber resuelto algo, algo por ahí. Y pues no sé, creo que hay más preguntas.
Sí, hay más preguntas. Efectivamente, creo que está bastante interesante el tema. Algo que me pareció también en las medidas culturales del Estado de Corea del Sur. Hace poco en Perú, los que están en Perú saben que la misma embajada de Corea hizo un concurso de K-pop para lanzar el primer grupo peruano de K-pop, ¿no? Que es Bling One. De hecho, ya tiene un video musical. O sea, todo ese tipo de medidas que se hacen, ¿no? Es que es soft power que nosotros podemos ver y también, como decía, la importancia a veces de tenerle ojo crítico. Estaba mencionando justo Enrique hace un rato el tema de la racialización, el tema del whitening, del blanqueamiento, y algo que me pareció curioso es que Blink One tiene todos los, a pesar de ser un grupo de K-pop peruano, tiene toda la fisonomía, todo el K-beauty, toda la apariencia de un idol coreano que tú si las ves no las reconoces como peruana. Entonces eso también es muy sutil, pero dice mucho de las medidas estatales. Voy a continuar, si tengo varias preguntas. Florencia de Argentina dice lo siguiente: ¿cómo piensan la relación del K-pop con el periodo del servicio militar para los idols masculinos? Pienso sobre todo en la mítica que a veces se construye sobre la espera y también la idea de deber hacia el Estado que esto implica. Sí, iba a sugerir, no sé si quieren recopilar las preguntas. Pienso un poco en el tiempo Ah, y ya, no está sé, no bien. me O sea, gustaría. Sí, te las leo, entonces me quedan aquí, sí. Te tengo esa, la sí. de Florencia. Alan dice lo siguiente, sobre el cuerpo sin órganos, es aceptado usar el concepto de Deleuze y Guattari, porque si bien el cuerpo sin órganos escapa a toda forma de organización, también escapa a los agenciamientos y las organizaciones. Y los idols logran cosas diferentes desde sus agenciamientos y los fandoms se organizan desde formas diferentes. Ajá, leo el comentario que creo que también es una, creo que voy a leer el comentario de Andrea finalmente. Es muy interesante la propuesta de investigación. Aquí en Perú el K-pop y sus políticas aplicadas se manifiestan en el soft power de NIE. Ajá, sí, ¿no? Y en específico con las recientes actividades de la Embajada de Corea, ¿no? Sí, exactamente. Los concursos de K-pop, justamente el Bling One. Encontré investigaciones de Urquiza sobre ciberactivismo político de los fandoms del K-pop, ¿no? De Silva con la masculinidad suave o de Zárate sobre la cooperación internacional con Corea y otros países. Realmente asombroso, perdón, ya. Es realmente asombroso cómo el poder suave está conquistando espacios académicos. Ajá. Bueno, acá también Helmer sugiere, ¿no?, leer la tesis doctoral de la profesora Stephanie Choi sobre las mujeres, ¿no?, del K-pop. Ajá, exactamente, también, sí, eso es cierto, ¿no? Sí, bueno, esa es bibliografía. Bueno, te cedo entonces, Eduardo Enrique, la palabra. Muy bien. Ahora sí, brevemente, es muy interesante ese tema de la cuestión del servicio militar con la masculinidad y las masculinidades y el K-pop. Em, yo lo voy a decir en breve, ¿no? La masculinidad desde el servicio militar, no solamente para Corea como un caso excepcional, sino en general como modelo del Estado moderno, es esencial para construir al sujeto ciudadano hegemónico desde una mirada cis heteropatriarcal, ¿no? Al defensor de la patria y el territorio. Y es bien interesante cómo se ha manejado culturalmente este asunto también, inclusive en el caso surcoreano. Lo que vemos en general es una apuesta patriótica por parte de los idols, ¿no? Quienes también hacen una suerte de performance nacionalista, reivindicando esta, pues, esta contribución, digamos, a la patria surcoreana, algunos de ellos al querer hacer digamos, su servicio militar a pesar de que se les pudiera condonar por el servicio que dan a la nación en cuanto a idols, ¿no? O sea, hay ahí un juego muy potente que justamente reitera la importancia de esta masculinidad, reitera los parámetros de seguridad del discurso de seguridad nacional del Estado y que yo creo que se reproduce de manera suave desde la industria cultural el mensaje de, oiga, no renuncien a esto, no protesten en contra del servicio militar porque forma parte importante del servicio a la nación cuando se sabe que hoy en día, no solamente, insisto, en Corea del Sur, sino en diferentes países, el servicio militar ha sido cuestionado, ¿no? Porque por muchas razones, por parte de los propios varones, ¿no? En particular, y desde otros ángulos también. Yo creo que brevemente mencionaría eso
y si me permiten mencionar brevemente que en efecto hay un impacto muy importante, coincido, en la academia sobre el asunto del K-pop y sobre también sobre el ciberactivismo, ¿no? O sea, pensar también los agenciamientos, que es algo que nos parece está en un punto también importante de la investigación, ¿no? En algún momento, no sé si ahora, pero en algún momento esto se debe reflejar, ¿no? La tecnopolítica también siendo un asunto importante a discutir, justamente, ¿no? No solamente como hay una estructura que aprisiona a los sujetos, ¿no? Que no es necesariamente el mensaje que estamos dando, sino hay una articulación de estructura también con agenciamientos, ¿no? Que generan diferentes reacciones, relaciones, etcétera. Ahí lo dejo. Yo retomo lo que dijo Eduardo respecto al performance. Y pues algo muy interesante es que el régimen live de esta Valencia está relacionada con esta Judith Butler en la cuestión de la performatividad. Parte del análisis que vamos a hacer justamente va a ser la performatividad del idol, ¿no? De la idol, del idol, ya no sabemos, para precisamente ver qué es lo que nos está vendiendo. Y también sería muy interesante ver si hay alguna cosa en su discurso y su actuar que no tenga que ver con las circunstancias políticas de Norcorea. En el sentido de que, por ejemplo, el idol te puede decir, wow, me encanta hacer mi servicio militar porque es un servicio que hay que hacer a la nación, pero puede ser un performance. Puede ser que la misma industria o sus productores le dijeran, necesitamos que vendas esta imagen de ti. Y entonces que le digas al fandom que está bien que se metan al servicio militar. O sea, me explico, es como el tío Sam de Estados Unidos, pero en la figura del idol que te gusta y que lo sigues y que haces y te encanta el contenido que hace todo el tiempo, ¿no? O que está alrededor de eso. También, como les he dicho, o sea, muy importante pensar que esto no es un lavado de cerebro. Yo en ningún momento estoy tratando de darles a entender que no hay agenciamiento. Claro que hay agenciamiento. Claro que van a haber grupos. Hay grupos que ya me están así diciendo, por ejemplo, en el chat, que existen que cuestionan todo eso, que ven el lado positivo, obviamente, de todo eso. Por ejemplo, BTS, insisto, no es que sea un grupo malo, no, para nada, ¿no? Ni su fandom es malo tampoco, sino que tienen formas de organización que han servido a diferentes intereses a lo largo de la política, tanto local, particular de cada individuo, como internacional, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, han sido promotores de derechos humanos, ¿no? Fueron, pues, embajadores justamente, como estamos tratando de darlo a entender, son embajadores políticos, tienen una agenda. Sin embargo, lo que estamos cuestionando con la diplomacia del silencio, por eso es importante, qué bueno que Eduardo lo leyó todo, es entender que estamos vendiendo una imagen positiva y de acuerdo a la agenda, por ejemplo, de la ONU, de que sí, somos diversos en cuestión de diversidad sexual y genérica, sí, somos feministas, sí, somos así, pero por dentro, lo que realmente se hace en la práctica, la discordancia entre la práctica y el discurso es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, que sí, que no, qué interpretan los fans respecto a esto en relación con el K-pop y precisamente ver qué agenciamientos y qué idols se escapan de eso. Algo que pasaba mucho antes, ahorita ya no tanto, porque se está empezando ya a normalizar, insisto, la industria va cambiando, era esto de que tu idol fuera LGBT. Cuando a mí me gustó, me empezó a gustar el K-pop hace ya miles de años, no había tal así como un idol LGBT, abiertamente LGBT. Poco a poco a lo largo de estos 20 años se ha ido diciendo, ¿no? Que fulanito era LGBT, perenganita era LGBT, o sea, en las noticias de toda la cuestión del fandom va saliendo todo esto. Entonces, justamente lo que queremos ver es cómo esa, por ejemplo, particularidad antes se escapaba, ahorita ya fue cooptada un poco por el mercado, porque se dieron cuenta que a mucha gente LGBT le gusta el K-pop. ¿Cuántos chicos gays no están metidos ahí en el fandom? Les encanta el K-pop, nos encanta el K-pop. ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones es justamente lo que queremos ver, ¿no? Y justamente por eso la cuestión del poder suave es muy importante y cómo esto de la masculinidad suave que nos mencionan también en el chat es muy importante por justamente el caso de Perú, ¿no? O sea, son símbolos reconocibles ya dentro de la cultura del K-pop
que están ya, son como encarnables por cualquier raza, por cualquier nación, y se puede generar un producto de eso. Es como la franquiciación del cuerpo, ¿no? Tu cuerpo se vuelve una mercancía y tú compras una franquicia que es como te pareces a tal cosa. Entonces por ahí, y ya, suficiente creo. Gracias Enrique, gracias Eduardo por aclarar todas estas dudas que como ven está en el público muy interesante. Igual también agradecerles también a ustedes por las preguntas, los comentarios. Como digo, este tema da para mucho. Yo también me suscribo con esta idea de la mercancía, ¿no? El K-pop como mercancía que a veces tiene ese valor, ¿no? Que se le da. Pero bueno, Helmer me preguntaba, ¿dónde está disponible la grabación? De hecho, ahorita estamos en transmisión de Facebook Live. Quiere decir, por ejemplo, que si quieres volver a ver esta grabación, te diriges al Facebook del Centro de Estudios Orientales, lo buscas así en Facebook, Centro de Estudios Orientales PUC, y ahí va a estar grabado, ¿no? Una vez que ya se cierre el en vivo, va a estar grabado y ya lo pueden ver y repetir cuando gusten también, ¿no? También se encuentra en el canal de YouTube. Gracias por la aclaración, Emerson. Eso sí, por si acaso, si es que lo quieren volver a repetir. Ahí está, ya también se retransmite en el Facebook del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Bueno, ahí tiene para rato, tiene muchos canales de difusión. Bien, por el tiempo voy a pasar ahora sí a la segunda ponencia, la ponencia de mi amiga Diana Gabriela Pox, es K-pop, escenario de encuentros intergeneracionales. Antes de darle el paso voy a leer su biodata, como corresponde. Diana es doctora y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, cofundadora del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, integrante de la Red Académica de Migración y Educación y de la LADA, adscrita al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus líneas de investigación son Corea del Sur, identidad, mujeres, emociones y migración. Adelante, Diana, un gusto. Ok. Hola, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación tan bonita del Centro de Estudios Orientales y de Daisy también para estar aquí por todas las gestiones que ha hecho. Me ha encantado mucho esta presentación previa porque además me parece que justo puedo continuar la conversación un poco en el mismo tenor, hablando justo de los fandoms. Y de cómo se dan estas relaciones internas, ¿no? Justo es en lo que me quiero centrar un poco, pensar el K-pop como un pretexto para la generación de encuentros intergeneracionales a través de los fandom, ¿no? Con implicaciones muy específicas que tiene el que se dé en el marco del K-pop en sí mismo. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí se Sí, puede ver. ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues voy a hacer como breve, muy breve reseña de la historia del K-pop, pero con una finalidad muy específica. Y esta tiene que ver con un momento de inflexión del que ya hablaba hace un momento Enrique y que nos comentaba el punto crucial que tuvo el Gangnam Style, ¿no? Si bien este inicio de la historia del K-pop se da mucho antes, muchos años antes, prácticamente una década antes en la historia del K-pop con esta llegada de los dramas, más bien es el boom del Hallyu, lo que precede al boom del K-pop. BTS va a ser como el centro, pero el que estuviera enlazado con el Hallyu le dio mucho mayor peso a las novelas, ¿no? Que fueron lo primero que empezó a retransmitirse y a difundirse en distintos países, empezando por Asia y bueno, hasta llegar hasta América Latina, ¿no? Y es aquí donde los hosts de los dramas y los personajes que también eran actores y cantantes y que a veces incluso tenían estos momentos trascendentales bajo la lluvia musicalizados y demás, va a generar un interés también de las comunidades que ya consumían otros productos culturales de Asia, en el caso de América Latina, los consumidores de América Latina,
por estas canciones, ¿no? Teniendo un poder que no alcanzó, por ejemplo, el J-pop, que se puede dar a través de los OST en caso de los animes, ¿no? Sin embargo, cuando llega el Gangnam Style, va a ser un parteaguas para el consumo del K-pop, en tanto que va a de alguna manera romper un poco con esta dependencia de los dramas, ajá, y empieza como a tomar una fuerza propia dentro del Hallyu. Al punto, que un poco ya también lo decían en la presentación anterior, que las bandas se vuelven incluso centrales para la economía surcoreana. Hay una investigación del Instituto Económico de Hyundai que atribuye a BTS el 0.3% del PIB de Surcorea para 2019. Entonces, estamos hablando de la importancia económica que va a tener, pero que además logra extender a partir del Gangnam Style. Ahora, esta fractura, esta división, esta generación de una ola propia para el K-pop, propia medianamente, ¿no? Porque sigue habiendo quienes consumen o quienes se enteran de los productos musicales, ahora audio, video musicales, a partir de los dramas, pero ya no es una dependencia total, ¿no? Y esto va a dar una característica muy específica a las consumidoras de K-pop, que en adelante vamos a comentar. Esta caracterización del K-pop como un fenómeno, pero también como un fenómeno de consumo cultural, tiene características que también van a contribuir a que quienes consumen lo hagan de una manera muy específica, especialmente en el caso de Latinoamérica y especialmente en el caso de las fans que no tienen este rango de edad entre los 16 y los 20. El caso del K-pop va a estar, como ya quienes están por aquí, muy probablemente están enteradas, involucradas. Se forma por grupos femeninos y masculinos, abarca varios géneros musicales. Ahora, el que abarque varios géneros musicales no quita que sean pop, es decir, también hay rock pop, hay baladas pop, etc. Pero cada una va a tener, a pesar de pertenecer a géneros musicales muy distintos, van a adoptar una personalidad propia del pop coreano, surcoreano, de la que un poco ya nos estaban adelantando, la importancia de lo visual. Ajá. Y es por eso que se van a nombrar como Visualized Music. Esta melodía es visual en sí misma, es decir, genera apegos visuales, te hace voltear a ver con los cambios de tono, suelen ser melodías muy pegajosas, vibrantes. Lo visual es central tanto en la apariencia de los idols como en las coreografías, los juegos de colores y también las referencias que vamos a encontrar en cada uno de los videos. Y para esto, bueno, pues BTS justamente es un grupo ejemplo de lo importante que tiene estos mensajes que se encuentran plasmados a partir de lo visual, ¿no? En sus videos. El K-pop no se limita a hacer música, sino que es un producto visual y musical. Y bueno, también personificado, ¿no? Ahorita vamos hacia eso. Obviamente, surcoreano, tan surcoreano, o sea, tan una marca de un estado-nación en específico, que se nombra y se refleja y se representa de una manera muy cuidadosa. Y es este cuidado el que va a después verse permeado y también un poco manipulado para poder ser consumido de una manera específica en cada una de las regiones, a partir de procesos de transculturación de los que estaremos hablando más adelante. Evidentemente, por el alcance que tiene, pero no solo por el alcance, sino por las condiciones en las que este alcance se da, este flujo e intercambio multidireccional de mercancía, de información, obviamente de todas estas melodías, etcétera, pero de información a diferentes niveles, ¿no? Información como la conocemos en el sentido común, ¿no? De qué pasó con el idol, de qué pasó cuando se presenta el grupo, tanto como cuando de esta otro tipo de información que justo tiene que ver con estos metodiscursos que ya decían, ¿no?
un planteamiento de ciertos ideales y valores y emociones que quedan también idealizadas junto con los grupos. Esto muy mediado por la incidencia del Estado-Nación, que como ya decíamos hace un momento, con el caso de la importancia de BTS para el PIB, ha representado toda la industria, una industria amplia que controla diferentes aspectos que conforman o que dan lugar a que el K-pop sea un fenómeno del alcance que es. Para que esto se logre desde el lado del consumo, es importante y, digamos, central la relación idol-fan. Esta relación idol-fan va a ser el centro de nuestra presentación el día de hoy, pero también va a participar en la generación de diferentes generaciones de K-pop con estilos que nos transmiten justo metadiscursos acerca del deber ser y de valores y aspiraciones muy particulares para cada generación que los consume, pero que además se ven atravesadas por estos intercambios culturales de los que ya hablamos. Aquí les pongo un video que justo me encontré en TikTok en referencia un poco a lo que ya decía antes y cómo es que se va podemos ver como la transformación de la imagen de los idols y de los grupos de K-pop, no solo en cuanto a vestimenta, sino también en cuanto a actitudes y a cuanto a cuáles son estos mensajes asociados con cada uno de ellos, ¿no? Vemos gestos de amor, vemos gestos en los que retan o se ven como mucho más retadores, aun cuando los contenidos de las letras no sean tan críticos con sus propias vivencias, ¿no? Hoy en día ahí tenemos letras bastante críticas en algunos casos, pero bueno, son las menos. Este carácter transnacional del K-pop le va a dar características y fortalezas muy específicas. Carácter de la digitalidad, se va a fundamentar en la acción colectiva, está en los grupos que consumen, especialmente desde otras regiones en el mundo, pero en el caso de América Latina, ¿no? La digitalidad permite justo este flujo en múltiples vías de información, pero también esta generación de redes en torno a estos valores compartidos, idealizados dentro de los metadiscursos que se encuentran en el K-pop. Esto se va a dar o vamos a poder atribuirlo a la múltiple proximidad, lo que se conoce como múltiple proximidad. Pero bueno, esta acción colectiva la vamos a ver de valores compartidos y también de emociones ya ahí entretejidas de quienes consumen y de quienes proyectan y participan justo de la generación de estos productos. En ejemplos como los que ya mencionaban antes, en los que se hacen protestas vía internet y tiran páginas, etcétera. El caso de Tailandia, lo que ocurrió en 2020, en Colombia en 2021, usualmente también se da a través de redes. Si bien no se limita solo a la digitalidad, ya que el flujo de mercancías es también constante y también de carácter transnacional y también impulsado, evidentemente, por la industria del K-pop, que incluye el merchandising como parte central de el mantenimiento de comunicación, de generar ese feeling con los fans. No solo eso, sino también ha detonado el intercambio de personas, ya podemos decirlo, claro, en el caso de los conciertos, de cómo se dan los conciertos y demás, que movilizan a muchísima gente de país a otro, tanto artistas como staff, como también fans, ¿no? Y también ha desatado otros procesos transnacionales, como es el caso de migraciones hacia Corea del Sur, cuyos flujos han aumentado bastante en los últimos 10 años. Se le atribuye gran parte de esas migraciones a las estrategias impulsadas desde soft power por la ola Hallyu y también aquellas aquellos flujos de personas que son más bien con fines turísticos, ¿no? Pero el punto es que hay un flujo continuo de múltiples vías y de múltiples caracteres.
Esta múltiple proximidad, ay, perdón, aquí, vamos a la que sigue. eh, Está basada no solo en que estemos acortando las distancias a partir de estos flujos del que nos brinda la tecnología, esta impronta sobre el tiempo, sino también a partir de compartir valores, imágenes, arquetipos y temas que nos atraviesan a todos, ¿no? Pero este compartir de valores y de emociones y de temas va a generar no solo que puedas transportarte rápidamente, que te puedas estar cerca de otro o de otra, o adquirir información o mercancía, sino que sientas que formas parte a través de procesos de empatía y de identificación, a través de estos temas conocidos que justo se permean en nuestras propias culturas y nuestras identidades, eh, a través de la porosidad de nuestras fronteras, ¿no? Personales y en diferentes estratos, tanto a lo macro, en estas fanbases, pero también interestatales, pero también a nivel micro, a partir de las experiencias y de los valores que configuran la identidad de cada una de las personas que después van a tener un feeling o este fan con los grupos de idols. Para esto vamos a adentrarnos al fanbase, que va a ser también pensado como una acción colectiva, resultado de esa múltiple proximidad en la que se involucran las emociones y el sentido de pertenencia y de identificación. Lo menciona como acción colectiva porque no solo se trata de generar grupos en Facebook y intercambiar imágenes de idols sin camisa, como ya bien decían, un poco de esta hipersexualización que se da, pero que va a ser central para que haya o se detonen esta identificación, ¿no? Tanto así que la pregunta central para pertenecer a grupos o para acercarte a un desconocido que sabes que también es fan en una fiesta, en un concierto, va a ser ¿quién es tu bias? Ujú. Y esto nos habla de que el idol resulta así ser objetivizado como un objeto de deseo, pero al que también, como todo objeto de deseo, quedan ancladas emociones y aspiraciones que me identifican como persona. Ahora, ¿cómo se incluyen estas, para que se pueda haber una identificación, no solo es decir, yo puedo ser o yo quiero ser como eso o yo soy como eso que se me presenta, sino que también es necesario que haya un flujo, un intercambio, que no es una cuestión pasiva, por decirlo de alguna manera, sino que se incorporan elementos provenientes de este flujo transnacional. Si bien todas las culturas siempre están interconectadas e involucradas, las migraciones son constantes, los intercambios culturales son constantes y no existe una cultura pura. Lo cierto es que en el caso del K-pop, por ser una industria con alta intervención del Estado, con una utilidad como la que ya mencionaban hace un momento durante la presentación, que tiene una utilidad política y diplomática, el estar atentos a estas coincidencias y buscar estas articulaciones entre las culturas va a ser central para mejorar la recepción de sus productos. Es decir, y lo mismo que pasa con un platillo, ¿no? Cuando nos presentan la famosa comida china, por ejemplo, que no es per se comida china, hay una especie, en el caso de México, de mexicanización. Lo mismo va a pasar con otros productos y el caso del K-pop no es la excepción. Va a haber unos estudios de mercadeo y de cultura que al final son estudios culturales de cómo es que son percibidos y de cuáles son esas coincidencias que los fans ya identifican dentro de estos productos, coincidencias de valores, coincidencias de aspiraciones, etcétera, que además se van a incorporar otros elementos muy propios. Y ahí tenemos videos que lo hubiera descargado para esto, que a mí me encanta ese video, por ejemplo, en los que hacen
invitan a bandas provenientes de estos países de los que esperan que consuman. En el caso mexicano tenemos las invitaciones a Sin Bandera, me parece, y este video que hicieron de Luis Miguel, etcétera. En los que vemos una incorporación en el que el flujo de información acerca de la cultura, de lo que es percibido como apropiado y dentro de un marco cultural, también se incorpora a este producto para hacerlo mucho más cercano, mucho más consumible. Por eso se trata de una combinación multidireccional. Que incrementa la diversidad y al incrementar la diversidad, pues lo enriquece. A esto lo vamos a conocer como transculturalidad, pero no transculturalidad esa que se decía antes, en la que hay que dejar de ser para poder volver a tomar. La identidad y la cultura son mucho más flexibles, mucho más ricas, y en ese sentido más bien incorpora. Si bien para una jerarquización nueva de estos valores y de estas aspiraciones, lo cierto es que el resto sigue ahí latente. En ese sentido, entiendo la transculturalidad desde lo que diría Welch como un modelo de cultura permeable, construido por múltiples entrelazamientos y penetraciones que actúan tanto a nivel macro, como les comentaba, esta creación de las canciones y los videos musicales, como a nivel micro en los individuos, que serían los fans, quienes no solo adaptan sus formas de vida y sus anhelos y también, por ejemplo, los colores, etcétera, todo aquello que se puede identificar con el K-pop y con la cultura surcoreana a sus propias identidades, formas de vestir, melodías que les gustan, colores, mercancía que se consume. De esta manera, el K-pop va a transformar las dinámicas políticas de sus fans, un poco como ya poníamos el ejemplo del caso de Tailandia y demás, eh, y también porque logra entrelazarse a partir de estas afinidades emocionales e identitarias de las que veníamos hablando a partir de estos procesos de transculturación. A partir de ello van a surgir, si bien estos fenómenos como aquellos que tienen que ver con las protestas y demás, también se van a generar fandoms, que es esta sensación de colectividad con otras personas con las que se tiene una afinidad emocional o de gusto, de carácter, en su mayor parte transnacional, como es el fenómeno en sí mismo, dada su calidad de digitalidad. Esto no significa bueno, y otros fenómenos, ¿no? Como ahí pongo de la cultura stand, que va a llevar estas afinidades emocionales a darles un giro, un lugar central en diferentes áreas de la vida de los individuos y de los grupos, ¿no? Que ya no solo es como, pues sí me gusta, sí lo consumo, sino que se forja dentro de la identidad y de ciertas prácticas muy específicas que se asocian con la cultura stand. Ahora, estas afinidades emocionales pues también pueden llegar a extremos, ¿no? Y justo es de donde nos vamos a separar en un momento, como el caso de los ASEM, que es incluso una práctica muy mal vista dentro de los mismos fanbases. Esto va a generar estas nuevas afinidades, apegos de valores identitarios y culturales. Obviamente va a generar tensiones dialécticas con la cultura de masas local, ¿no? Y así tenemos grupos que se confrontan entre, por ejemplo, en el caso mexicano, entre quienes consumen reggaetón y quienes consumen K-pop, se identifican de maneras distintas, pero también son vistos de maneras distintas al nombrarse como fans. Este nombrarse como fans les lleva estas afinidades emocionales, no les desvincula por completo de otras afinidades o de otros consumos culturales, incluso regionales. Es decir, una fan de K-pop puede seguir siendo fan del anime, puede también ser reggaetonera y también permea en la construcción o en las prácticas creativas, ya no solo de colectividad y de todas las
dinámicas que se pueden dar en el marco de esta colectividad, sino también, por ejemplo, en la generación de mercancía, etcétera, que se hace justo a partir de estas afinidades emocionales, como una expresión de este apego emocional que se da con el idol y que no solo va a alimentar la industria y la economía surcoreana, sino que puede generar economías, digamos, más underground, ¿no? Que se dan a partir justo de estos merch fan-made. Ahora, la cuestión de nombrarse fan como parte de tu identidad y que ha sido como algo muy, que se ha ido, digamos, suavizando un poco con el tiempo, es el problema de ser, ay, se me fue la palabra por acá, la tengo escrita, de ser estigmatizados. Ujú. Eh, el pensarse como fan usualmente es ser visto con otro, como una persona que no tiene, que se trata de colectividades homogéneas, que no tiene, que se en culturas minoritarias, es decir, se piensan como personas rechazadas, pertenecientes a grupos marginales o que se constituyen como grupos marginales. Desde otros puntos de vista es pensado como agentes de contracultura, que eso también tiene implicaciones, digamos, en la manera en la que son vistos por el resto de la sociedad, ¿no? Se piensa como mujeres, que es casi, en el caso del K-pop, pues, se suele asumir que se trata sobre todo de mujeres y de jóvenes, ¿no? Sin embargo, tal como nos señala Jenkins, en realidad los fanbases, sí, la práctica fan puede ser protagonizada por distintos grupos etarios. Se trata de comunidades integradas, simple y llanamente en torno a esta misma afinidad, que como vimos ya no es tan llano porque tiene como estas otras capas que permiten esa afinidad. No se trata de grupos minoritarios como podemos ver claramente en el caso del K-pop y bueno, evidentemente las redes sociales en la actualidad son un terreno de expresión óptimo justo porque se pueden evadir todas estas otras miradas de quienes no se suscriben o se adscriben, mejor dicho, como fans. Lo que decía, ¿no? Al final son mirados especialmente en ciertos grupos etarios más jóvenes, pero también los más mayores, como excéntricos, como obsesionados con trivialidades, como inadaptados, mujeres que no pertenecen a un ideal, ¿no? A un ideal que proviene de la heteronorma, ¿no? Que sí, ideales de belleza irreales o ideales sociales que no han sido cumplidos como parte del estilo de vida que asumen, ¿no? Sin embargo, como podemos ver, en realidad no existe eso, o sea, sino son simplemente personas que están atraídas y que se encuentran inmersas dentro de estas adscripciones y estas afinidades y pueden ser grupos, y se trata de grupos bastante heterogéneos. El problema es que no solo queda en el caso de los fanbases, pesa sobre de ellas estos arquetipos maliciosos que les asumen y que se les discriminan desde esta mirada como, pues, sí, como inadaptadas, sino que también va a pesar mucho esta mirada de que en el caso de las mujeres se ve todavía, digamos, peor, ¿no? Porque se asocia con ser demasiado emocionales, no tener una vida propia, obviamente que encaje con un sistema heteropatriarcal y por supuesto incapaces de controlar sus propios deseos o la manera en que se expresan esos deseos. Esto va a ser particularmente visto en el caso de las fans que tienen 30 y más. Cabe aclarar que pensarse como una fan viejita o old school no solo tiene que ver con la edad, o esta división no solo se da porque ya tienen 30, ¿no? Sino que también se asocia con hitos de la adultez, como específicamente con el caso de la maternidad. Y es a partir de estos hitos de la adultez y también de estos grupos etarios que dentro de los mismos fanbases va a haber, digamos, otras subclasificaciones de pertenencia o de grupos de fans.
Esto me gusta resaltarlo porque trata de dar cuenta que los mismos grupos son heterogéneos y esto implica que también dentro de ellos existan tensiones. Ujú. Y estas tensiones no solo van a hacer que, bueno, pues yo me identifico más con la letra, tengo más cosas en común, o sea, cuestiones de afinidad, sino también que haya una separación y un rechazo por parte de otras fans, que no las ven como parte de. Si bien, como me decían uno de de las estrategias utilizadas durante la investigación, mientras la música que escuchas te haga feliz, con eso basta, lo cierto es que como las experiencias y las expectativas son distintas en este caso, a partir del grupo de edad, también se va a vivir este apego de manera distinta. Estos afectos van a tener razones distintos, ¿no? Razones para movilizarse o motivadores distintos, pero también va a haber, digamos, identificaciones diferenciadas justo a partir de la edad. En el caso de las fans que tienen 30 o más, se va a dar a través de los K-dramas, todavía no está eh, digamos, eso sigue siendo parte de cómo se entra al K-pop, a la música, eh, pero también se va a dar a partir de otras generaciones y también de otras bandas, justo a raíz del Gangnam Style. No necesariamente se necesita desde un inicio consumir K-dramas o tener contacto con otras generaciones. Ya se puede dar la entrada desde, por ejemplo, las colaboraciones que hacen con bandas como decíamos hace rato, Sin Bandera o Coldplay, etcétera. Mientras en el caso de aquellas que todavía, digamos, son estas generaciones más jóvenes, se va a dar a través de pares. Y esto va a funcionar, digamos, va a ser trascendental, la participación tanto de otras generaciones como de pares, ya que, bueno, ahorita volvemos a estas entradas para el fanbase, ya que esta diferenciación de edades va a implicar que se encuentran en momentos identitarios de adscripción y de una necesidad de diferenciación distinta. Ajá. En el caso de los jóvenes, esta diferenciación a partir de la música, y por eso hay que verlo no como una subcultura juvenil, si bien se va a dar, digamos, por buscar pares, por diferenciarte de lo que consumen los adultos, por asumir una identidad propia frente al resto de lo que implica tu mundo social, lo cierto es que el ver ahí un adulto que también consume lo mismo que tú, bueno, pues genera reacciones, digamos, no muy sororas y no muy solidarias y no muy colaborativas y no muy que fortalezcan el lazo entre la comunidad, ¿no? Mientras en el caso de las fans mayores, estas tensiones con aquellas que comparten el mismo o se adscriben como al mismo gusto, pero no comparten la misma edad, va a ser una de las razones para buscar grupos específicos de su edad. Sí se adentran al fanbase para, obviamente, lo mismo que en ciertos puntos coinciden con el caso de los jóvenes, apoyar a los idols, pues por lo mismo que decíamos, al final la compra de mercancía y la relación con el idol es central para la subsistencia del K-pop, evidentemente por una adscripción de gustos, pero también para sentirse acompañadas, porque al final sí se diferencian del resto del consumo que va a tener la mayor parte de su generación, especialmente en el caso del 40 y más. Em, y también se ve justo como se trata de un fenómeno transnacional, también se ve como un punto clave para poder también empezar una vida transnacional, es decir, participar no solo del intercambio de mercancías, sino también establecer relaciones transnacionales de amistad con personas dentro y fuera de su país, ¿no? Obtener información, pues ya decíamos que va a ser central, ¿no? Sin embargo, siguen siendo vistas por el resto, porque, digamos, como las raras, como esto que se decía con lo friki, ¿no? Porque ser fan, como decíamos, tiene un peso de discriminación importante, ¿no? Atribuciones negativas. Y bueno, al final la edad va a jugar un punto crucial al que se va a sumar a todas estas caracterizaciones que se hacen del ser fan.
especialmente porque pueden tener la edad de los hijos, ¿no? Al final son personas que siguen a otras personas que son a las que les doblan la edad o con las que en teoría no tendrían por qué relacionarse, mucho menos tener un apego afectivo incontrolado, histerizado, como se decía en este sentido, desde el sentido común. Eh, Ahora, justo estas relaciones, estas tensiones que se dan también dentro del fanbase y llevan, como les decía, a incorporarse a grupos a partir de la generación o a partir de los hitos. Y tenemos nunas de BTS o ARMYs nunas, tenemos mamás y abuelitas ARMY, por ejemplo. Y bueno, esto va a hacer que en el caso de los grupos encuestados en este eh, instrumento, la mayor parte va a evitar pertenecer a grupos intergeneracionales, porque a pesar de que comparten el mismo gusto de intereses, todas estas otras partes que llevan a un apego afectivo y de adscripción no son compartidas, lo que lleva a que se expresa en un sentimiento de incomodidad y que, bueno, buscan como generar un propio espacio con mucho mayor afinidad a partir de esta separación etaria. De esta manera, las fans de más de 30, y ya voy cerrando, van a vivir una doble estigmatización por parte de los no fans y por parte de las fans más jóvenes, siendo blancos de violencia como la segregación por parte de algunas fans más jóvenes, como ser blancos de palabras hirientes, sobre todo en el caso del entorno digital, en el caso de las relaciones cara a cara, no sucede frecuentemente. Pero en el entorno digital, justo por las características de cierta, digamos, en que se puede esconder a través de la pantalla, las características propias de lo digital, se da mucho más este tipo de violencias que son directas a las personas, ya sea por su carácter físico o sus cualidades físicas, sus características físicas, pero especialmente por la edad, ¿no? Y bueno, otras violencias que son propias de las tensiones internas que se dan en las fanbases, ¿no? El ser multifandom, el no tener actitudes de verdadera fan porque no conoce suficiente a la banda, porque no conoce suficiente el slang que se maneja dentro de estas fanbases, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son como las violencias genéricas que se dan o tensiones generalizadas que se dan dentro de los grupos de fans. Bien, se me acabó el tiempo y así que doy paso a unas reflexiones finales para empezar un poco resumir los grupos de fans. Se trata de colectivos heterogéneos con tensiones internas, no son comunidades ideales, llenas de lazos de amor, amistad y fraternidad. Sin embargo, sí hay un profundo sentido de comunidad en el que se van entrelazados tanto cuestiones de adscripción como de apego y de cercanía emocional. Hay múltiples entrelazamientos entre los flujos continuos y multidireccionales de información, de valores y de emociones. Y estas penetraciones actúan a nivel macro dentro de las fanbases, dentro de las relaciones interestatales y bueno, de la industria en sí misma, pero también micro que atañen a las experiencias personales. Sugiero que en el estudio me permita sugerir, esperando no pecar a raíz de estas reflexiones, la necesidad de estudiar el K-pop un poco alejados o discutir desapegados del estudio de las subculturas juveniles, de tal manera que haya un reconocimiento de esta heterogeneidad que conforma el fanbase en el K-pop específicamente. Y sugiero la pertinencia de emplear miradas transnacionales y feministas para el análisis de la cultura fan en el caso del K-pop. Y pues nada, muchas gracias. Aquí está mi correo de contacto y por supuesto pueden encontrar más información, otras presentaciones al respecto en nuestras páginas y redes sociales del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Gracias. Muchas gracias, Diana. Un gusto.
Ahora pasamos en esta última ponencia ya para cerrar algunas preguntas. Pueden escribir las preguntas que quisieran realizarle a Diana, a la ponencia, algunos comentarios que tengan respecto al tema que acaba de exponer mi compañera. Sí. Sí. Lo que espero. Si hay algún comentario. Caso. Pueden escribirlo al chat, pueden también alzar, ¿no?, la mano para si es que lo quieren hacer con audio, ustedes prefieran. A ver, tengo uno, a ver, antes de darte el paso, sí, Eduardo, un ratito. Ya. Andrea me dice lo siguiente, ¿no? ¿Puede ser el K-pop un medio heurístico para los fandom latinos y los surcoreanos residentes en el extranjero? He escuchado a muchos de ellos, incluso adultos mayores, hablar con orgullo que BTS es el tesoro nacional vivo de Corea y les suena genial. También me ha llamado la atención el uso del primer lightstick para apoyar a la selección deportiva en los Juegos Olímpicos cuando era exclusivamente para alentar a los Cyrus. Ah, bueno, a ver, dejo para que Diana pueda comentar sobre esto. Está interesante el comentario. Diana, tu audio. Sí, si lo enciéndelo, por favor. Si no, no se te escucha. Ya que no estoy muy segura, ¿a qué te refieres exactamente con heurístico? No sé si me puedas decir cómo a qué hace referencia. Yo lo entiendo de esta manera eh, como para hallar, algo así. O no sé, no le entendí ahí. Pero lo cierto es que sí, o sea, hay como puntos en los que habría que explorar también cómo es que son leídos las prácticas fandom desde el caso de quienes de quienes son surcoreanos, ¿no? Que tanto se adscriben a estas representaciones que se dan en el K-pop, ¿no? Evidentemente también hay un discurso que se da hacia ellos por parte del gobierno que pues, les permite justo decir que enarbolan lo que significa ser coreano, porque ponen en el escenario valores idealizados de de la cultura coreana, ¿no? De lo que significaría idealmente ser coreano. Y pues también ha dejado mucho en el sentido de económico. Sí hay sí, o sea, sí podríamos hablar como que hay un alcance eh, genérico en cuanto a alcance, o sea, sí trasciende a quienes son surcoreanos y a tanto como lo hace con los fandoms latínicos, pero ante los fans latinos, pero no podemos decir que sea de la misma manera. Ujú. Sí, sí, en esto que comentas de cómo resolver problemas de manera práctica y creativa, digamos que eso es un fenómeno que además es proceso, ¿no? Entonces, ha habido transformaciones de lo que significa ser fan de K-pop. Incluso no solo ser fan de K-pop, ser fan de cualquier cultura asiática. Y lo vemos en las generaciones recientes. Yo recuerdo mi generación y ya decir que te gustaba el anime o cualquier cosa que viniera de Asia, aunque a todos les gustaba, porque todos consumimos Dragon Ball, era como, eres rara. Ujú. Porque ya lo nombrabas anime, ya podías hacer una clasificación, etcétera. Entonces, sí ha habido como un proceso, post pandemia es mucho más fácil decir que se gusta de lo coreano, evidentemente, porque ha habido, ¿no? Diferentes, digamos, desde diferentes estratos ha habido una reformulación, una reformulación en la representación de lo que es lo asiático para América Latina, especialmente para el caso mexicano, y por lo tanto deja de estar un poco estigmatizado, ¿no? Eso no borra todos los estigmas que están alrededor de declarar de fan, porque hay un, digamos,
hay una carga extra de esta adscripción identitaria. Puedes ya decir mucho más fácilmente, ya está, hay una hora de K-pop en la radio abierta en el caso mexicano, ¿no? Ya hay canales abiertos en los que explícitamente dicen que se trata de cultura de la ola Hallyu, pero aún así nombrarte fan y tiene implicaciones identitarias importantes, especialmente cuando se trata de un adulto que rebasa los 30 años. Sí, sí, o sea, como lo que decía Diana, solamente para acotar brevemente, yo creo que las características del fandom va a depender de la localización, ¿no? Y el fandom coreano es diferente al fandom latinoamericano. Justamente Diana mencionaba algo que también sucede en Latinoamérica, ¿no? Pasamos por un proceso a veces de marginación, porque ¿quién no ha escuchado no sé, en Chile, en Perú, siempre que dice, ay, le gustan los chinos, le gustan los chinos? Todo ese tipo de chistes, payasadas, ¿no? Que a veces se comentaban, sobre todo al inicio, ya creo que ahora ha cambiado. ¿Por qué cambia? Porque ya hay una suerte de oficialización, ya no está tanto al margen, sino se vuelve ya parte del discurso oficial, de la cultura oficial, y deja de ser esto que llamamos subcultura, como también se comentaba en el caso del anime. Y el tema identitario, pues sí, también va a ser un proceso, como efectivamente lo mencionaba en Corea, que va a tener también sus cambios, ¿no? Empieza como simplemente un proceso de consumo y todo, y ahora ya se ha vuelto algo que, digamos, une a la nación, y eso es también bastante interesante de ver, ¿no? La manera en cómo a nivel intergeneracional en propia Corea ya se siente como algo de orgullo, ¿no? Y se habla por eso de BTS. No sé si tienen otra pregunta. Eduardo, creo que alzaste la mano. Si querés comentar algo, preguntar algo. Eh, pues muy brevemente, yo creo que fue muy clara la presentación de Gaby y creo que complementó muy bien lo que estábamos intentando también proponer y le dio un giro además crítico para el cómo estamos entendiendo el fandom. Yo solo quería preguntarle a Gaby si ella observa, eh, bueno, a lo mejor es algo que no sé si lo haya considerado, pero en esta conversación no se observa el tipo de fandom que el gobierno asume para generar las políticas culturales. O sea, es un fandom entendido desde lo plural, desde la no heterogeneidad, o es este fandom juvenil, femenino, etcétera. Sí, si bien no me centré en ello, sí hay como cosas que pude observar, pero efectivamente, estas políticas y eventos más bien eventos que se organizan, proyectos de intercambio cultural, se trata de buscar un fandom justo homogéneo, juvenil, porque uno es un periodo de vida y de consumo mucho más amplio, ¿no? Evidentemente clase media, media alta, que vive en zonas urbanizadas, porque los eventos se dan dentro de estas zonas urbanizadas, se dan dentro y para personas que viven cerca, ¿no? Se dan en horarios en los que un fandom joven no podría asistir si vive en las periferias, por ejemplo. Los fandoms o los eventos que se hacen para las fans, por ejemplo, desde el Centro Cultural Coreano o desde otras, como cuando se llevan, como que son también por parte del Centro Cultural Coreano, que es como el más encargado de esto, pero cuando se llevan, por ejemplo, los stands para escribir tu nombre en coreano y demás, a quienes la ropa que llevan para prestar, para que te vistas el hanbok, etcétera, siempre va a ser tallas pequeñas para para fans jóvenes, y sí, o sea, y se percibe homogéneo, especialmente el caso mujeres jóvenes. Ujú. Mujeres jóvenes, urbanas y clase media. Bueno, Darinka alzó la mano. ¿Sí? Sí, ¿sí se escucha? Sí. Ok. Bueno, sí, era justamente como, pues, dar la razón a cómo se va acotando, ¿no? Pues sí, es como siempre un fandom, siempre muy joven, ¿no? Y siempre como que se deja, o quizá no está como tan en claro el hecho de que sí hay como mucho, pues sí, dentro de los fandoms hay muchas chicas de distintas edades, ¿no?
Este es el concepto como intergeneracional y que incluso, pues sí es cierto, creo que se deja ver en el día a día, ¿no? Como incluso las chicas que son más mayores empiezan a hacer sus propios grupos porque son más relegadas pues sí, de las chicas que son incluso menores, ¿no? Y por ejemplo, incluso creo que esto se ve pues sí, cuando se crean, bueno, no sé si han visto que últimamente el Injuve ha como creado talleres de K-pop, ¿no? Y entonces, incluso ahí se ve, ¿no? Cómo se percibe, porque incluso los requisitos son tener, creo que menos de 30 años. Y entonces, incluso tú ves como los comentarios de las publicaciones, de las convocatorias, y pues muchas chicas se quejan de ello, ¿no? Porque dicen, y bueno, ¿en dónde quedamos las chicas que somos mayores, ¿no? Y que quizá queremos, pues sí, como ser parte de todo esto, ¿no? Y también otra cuestión en la que también digo, es como bastante acertado, es el hecho de que creo que dentro de todo este proceso de, pues sí, de fans, creo que muchas chicas llegan o pues sí, se incluyen como fans por el hecho de que sí quieren como este proceso de sentirse acompañadas, ¿no? Incluso mucho como en situaciones emocionales, porque yo asistía a un evento que se realizó en el Museo de las Culturas del Mundo, incluso las chicas como que plasmaban, ¿no? ¿Por qué se llenan los grupos o todo esto? Y muchas de ellas decían que pues eran porque, pues sí, estos grupos y en general los fandoms los ayudaron a acompañarse como en estos procesos de depresión o en situaciones difíciles de su vida. Y pues ya, o sea, solamente era como, creo que ha sido muy acertada pues sí, la conferencia de Diana y pues ya. Gracias. Sí, hay otra pregunta. Ah, bueno, sí. Sí, ya, Eduardo ha puesto ahí los correos de contacto. Vale, gracias. No sé si alguien tuviera un comentario adicional o una pregunta en todo caso. Bueno, bueno, ya para ir cerrando en todo caso, desde luego los invitamos, ya ahí les han dado en el chat los datos del Facebook del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Igual, ya saben, la página de los Centros Estudios Orientales, no hay necesidad de comentarlo. Finalmente, agradecerles por la asistencia, en principio a todo el público. Muchas gracias por las preguntas, ha estado interesante, en realidad muy bueno. Y muchas gracias también al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos por la presencia el día de hoy, por acompañarnos y darnos dos temas muy interesantes que dan para comentar muchísimo, temas además actuales, como dije al inicio, creo que son muy contados los espacios para poder hablar de K-pop, ¿no? Con todas las cosas que suceden, con todo el alcance que puede tener, a veces los espacios académicos son pequeñitos y esto también es un motivo para seguir comentando, para seguir discutiendo en realidad de todas estas cosas que atraviesan, como ven, temas desde la identidad, los aspectos de nación, en fin, todas estas cosas, el fandom, en todos estos puntos que espero que haya servido de mucha lección. Desde aquí, bueno, ya estamos en México todos, yo iba a decir desde Perú, pero no, estamos en México, pero desde aquí yo como docente del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en representación también en lo que mencionaba Ricardo al inicio, el director Ricardo Sumalabia, les doy el agradecimiento a ustedes, a Eduardo, a Enrique, a Diana, muchas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por esta conferencia, reitero mi agradecimiento y espero que esto pueda continuar en futuro y encontrarnos también en otra oportunidad. Igualmente, gracias a ustedes por estar presentes en la conferencia del día de hoy. Ya saben que pueden ver la grabación en las diferentes redes sociales. Dicho esto, entonces, con la venia de Julián, que está aquí, procedemos, creo, a cerrar, entonces, clausurar, dar por terminado el evento del día de hoy. Gracias y nos vemos. Buenas